Muy buenos días. Como siempre, los saludamos con gusto mi compañero Raúl Sánchez Carrillo, Muy buenas su noches. servidor Félix Fuentes, aquí en Entre Reporteros. El señor Donald Trump, quien nos ha tachado de bandidos, de estafadores, de narcotraficantes y todo cuanto le ha dado la gana. A la diplomacia la ha hecho pedazos, porque todo tiene, menos político y menos diplomático. Pero para que nos hable de esto, sobre qué es la diplomacia y para qué sirve, tenemos hoy un invitado especial, don Ricardo Pascua. Me da mucho gusto saludarte, qué bueno que estás con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido. Félix, Raúl, muchas gracias. Y sí, sería bueno que nos dijeras, ¿qué podemos esperar de este señor Trump? Y si algún día tenemos la esperanza de que recurra a la diplomacia. Bueno, yo creo que es uno de los grandes retos inesperados, porque así es la historia de repente, el reto que nos plantea la presencia y el estilo de gobernar de Donald Trump, y especialmente porque es evidente, claro para mí, que ha decidido que México va a ser como su sparring, su punching bag para ver exactamente hasta dónde puede avanzar su forma de enfrentar a los países. Cuando ha sido Trump el que se ha metido con Alemania, Angela Merkel le dice, no necesitamos que nadie nos diga qué hacer. François Hollande de Francia también, lo mismo el Reino Unido, que está fuera del Brexit y de la Unión Europea, pero con China, Xi Jinping le dice, cuidado con nosotros. Ni el mar de China está sujeto a que quiera Estados Unidos navegarlo como se le dé la gana, y si quiere poner 35% de impuesto a los productos que quieran venderse de fuera a Estados Unidos, China le va a poner el 50%. Trump se queda callado. ¿Qué es una reacción para ti, Ricardo, con toda la experiencia en la diplomacia, de lo que han sido esos 4 países en una respuesta al presidente 45, número 45 de Estados Unidos? Yo creo que México tiene que seguir el ejemplo y observar con cuidado cómo están manejando las cosas estos varios países que mencionas. Me parece muy ilustrativo el caso de China y me parece que hay que aprender de los chinos. Y en este caso es mucha firmeza, pero manteniendo las puertas abiertas, porque es cierto lo que tú dices, Raúl. China dijo que si hay guerra comercial, le entramos. Si hay guerra incluso por la posesión de las islas, le entramos a la guerra. Pero va el presidente chino a Davos y dice, pero estamos a favor de la globalización, de la apertura. Ahora resulta que China enarbola la globalización mientras Estados Unidos, al parecer, el proteccionismo. Creo que esta combinación de mucha firmeza y mucha claridad de dichos, de pararle lo dicho a Trump, pero al mismo tiempo manteniendo abiertas las puertas, es exactamente lo que tenemos que manejar como una estrategia político-diplomática de México frente a Estados Unidos. Nosotros en este momento, los mexicanos, que hemos sido tan agredidos, tan fuertemente despreciados, con las amenazas del muro, con las amenazas de sacar de Estados Unidos a 11 millones de indocumentados, ¿qué actitud debemos de tomar, Ricardo? Esta idea del respeto al prójimo o al otro es fundamental y tenemos que exigir el respeto a nuestros connacionales. Al mismo tiempo, estamos obligados por la propia historia de nuestro país a buscar soluciones con Estados Unidos. Entonces, va a ser un proceso largo. Lo que tenemos que aceptar, y esto es una inevitabilidad en mi opinión, es de que viene varios años de inestabilidad económica y política en la relación con Estados Unidos. Y yo creo que tenemos que asumir esta realidad. Va a tener costos políticos graves para nuestro país, porque cualquier tipo de negociación, por ejemplo, del TLC, va a implicar años de negociación. No es una cosa de que en 2, 3 semanas
unos cuantos meses. Es muy complejo el problema. Entonces estamos enfrentados a esa situación, Raúl. De esta manera, como el escenario lo implica, con la reciente toma de posesión de Donald Trump, hay también la tesis de que con los medios de Estados Unidos, el presidente Trump no tiene una buena relación, es más bien los desprecia, los descalifica. Es decir, ya mandó sacar la sala de prensa de la Casa Blanca a otro lado. Y los medios en Estados Unidos representan un factor de no solo información o libertad de expresión, sino de presión a un presidente que no habían enfrentado antes. Bueno, y agregaría nada más un elemento adicional de incertidumbre, que es el hecho de que es el presidente que asume la presidencia de su país con la más baja popularidad en décadas. 40. Es decir, viene un periodo también de efervescencia social adentro de Estados Unidos. Entonces, si conjugamos esto, yo creo que es necesario ser muy firmes, muy categóricos con él, como los chinos le contestan y le dicen, si usted quiere guerra comercial, la tendrá, pero es una guerra que no le conviene a nadie. Correcto. Hay que poder decir eso. Y yo creo que a México le conviene poder plantearle, si usted cree que destruir la relación comercial que hemos construido con NAFTA es el camino que usted quiere tomar, ¿sí? Lo que nosotros le decimos es de que eso no le conviene a nadie, ni a ustedes ni a nosotros. Entonces, las respuestas tajantes, duras, tienen su sentido político porque él es un hombre acostumbrado al chantaje verbal y hay que saber lidiar con ese chantaje verbal para saber cómo defendernos de la mejor manera. Ustedes lo saben y lo han visto. Este señor agredió a la empresa Toyota de Japón, a las empresas alemanas como BMW, Volkswagen y otras más, advirtiéndolas de que les va a imponer aranceles de hasta 35% si construyen sus automóviles en México y los exportan a los Estados Unidos. Ya tuvo respuesta de la canciller Angela Merkel, que es la que manda en Alemania, y le dijo, Alemania y toda Europa, excepto Inglaterra, está unida y va a estar unida como siempre. Los 27 estados europeos solamente están en manos de los europeos. No, yo creo que es claro, yo creo que está perfilándose cómo tiene que manejarse esto. Lo que faltaría es, en efecto, que nuestra Cancillería, por ejemplo, realmente trazara con toda claridad la estrategia para enfrentar esto, sin titubeos, sin un espíritu de inferioridad. Creo que es muy importante cuidar esto y no dar pie a que el nuevo presidente de Estados Unidos pudiera pensar que los mexicanos no le vamos a dar la pelea. Si él siente que somos débiles, nos va a atacar más. No nos va a soltar de su Entonces, nosotros tenemos que ser muy firmes, muy categóricos, con respuestas muy contundentes, pero al mismo tiempo siempre abriendo las puertas a que haya soluciones a los problemas. Ricardo, una de las cosas que tiene Estados Unidos es que el Congreso es una parte muy importante del gobierno norteamericano. Y hay republicanos que no quieren a Trump. Hay quienes, como demócratas, no fueron a su toma de posesión y hubo republicanos que tampoco lo fueron, pero en tu experiencia y en tu análisis, ¿tú crees que el Congreso de Estados Unidos permitiría que Trump expusiera a la primera potencia mundial a confrontaciones con Alemania y otros países por la que califican muchos de soberbia de Donald Trump? Yo creo que muchos republicanos están esperanzados que no va a ser así. Yo lo que creo es que, como tú correctamente dices, Raúl, muchos de ellos no creen en su estrategia y en su visión. Hay un ambiente nuevo que es la discordia interna en Estados Unidos. Y hay que medir también hasta dónde va a llegar este punto
del rechazo a las políticas que él está queriendo implementar, como por ejemplo quitarle la ayuda de salud de Obamacare a entre 20 y 30 millones de personas. O sea, no es cualquier cosa lo que está proponiendo. No ha sido casual que solamente el 40% de la población estadounidense apoye a este señor en el momento de tomar posesión. Pero además él no come el hombre, él sabe con quién se mete. Porque, por ejemplo, cuando el presidente de China le dijo que no habrá potencia alguna que emerja en una guerra comercial, el señor no ha respondido. A lo que le dijo la canciller alemana de que Europa solamente la manejan los europeos, no ha respondido. A Canadá, que es parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tampoco le ha dicho nada. O sea, su campaña la basó en ataques personales directos, groseros, contra los mexicanos. Yo creo que ya es justo de que esto se termine y vamos a ver si ya está gobernando en estos momentos, a ver si va a actuar como siempre o como ha dicho durante su campaña, basada en insultos y amenazas que realmente son intolerables para cualquier nación. Sí, va a ser la gran prueba. Yo creo que los próximos meses van a ser cruciales para conocer la ruta que él pretende seguir. De hecho, qué bueno que ya se acabó este periodo, este interregno entre la elección y la toma de posesión, para que ya veamos ahora sí cuáles son las políticas en concreto que se van a ir implementando. Una pregunta final, Raúl. Para concluir en todo esto, y agradeciéndote, Ricardo, aceptar estar entre reporteros, México tiene una historia diplomática muy importante. ¿Cuál es el futuro que tú le ves a esa carrera, estructura diplomática que nos ha caracterizado? Bueno, yo creo que va a ser uno de los retos más grandes que haya enfrentado la diplomacia mexicana en muchos años. Yo diría que los momentos de crisis que ha vivido México en materia diplomática, como incluso momentos álgidos como la firma de los tratados de Bucareli, el acuerdo Guadalupe Hidalgo, la misma firma del Tratado de Libre Comercio en su primer momento. Esta negociación que viene va a ser un enorme reto que va a requerir de una diplomacia muy profesional, muy comprometida con los intereses y las estrategias de México, y creo que va a ser una prueba mayúscula para nuestros diplomáticos. Muchas gracias por haber venido, Ricardo, y ojalá que se imponga la diplomacia, que se imponga la razón en estos días por venir. Les agradecemos su atención y nos estaremos viendo en la próxima. Muchas gracias. Gracias, buenas noches, hasta la próxima. Entre reporteros, buenas noches. Gracias.